¿Está Yeremay sobrevalorado? ¿Los equipos con más potencial económico tienen más peso en las decisiones arbitrales? ¿Fue Affengruber el mejor futbolista de la pasada Liga Hypermotion? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que responder, hay que contestar, hay que analizar, comentar vuestras opiniones más impopulares, porque realmente os dije el otro día que siempre os digo que me podéis seguir por Twitter, porque ahí estamos siempre día a día hablando, creando contenido, hablando de fútbol, hablando de la Liga Hypermotion sobre todo, y pues por ello siempre pues estamos más al día, estamos todavía más en contacto que por aquí, que por YouTube, y por ello pues por ahí os pregunté que me dejaseis vuestras opiniones más impopulares, menos comunes, más extrañas, más diferentes, menos, como digo, habituales. Y por tanto, pues yo quería reaccionar a ellas porque las tenéis muy variadas, son muy interesantes. He elegido hoy 10 para contestar, han quedado otras por el camino que contestaremos más adelante porque os volveré a preguntar. Y por ello, pues vamos con la primera, que es la que nos deja por aquí Marcos, y nos dice: Yuka en pandemia, en la temporada 2021, fue el tercer mejor delantero de la hipertensión en lo que llevamos de lustro. Bueno, creo que no es ninguna barbaridad decirlo, creo que es una opinión, no creo que sea tan impopular, por lo menos bajo mi punto de vista es algo que tiene bastante sentido, por tanto, yo no creo que, quizás yo no lo metería en el top 3, pero sí que probablemente casi, bueno, seguro que estaría en el top 5 yo creo, y en el top 3 pues hay mucha gente que probablemente lo metería porque yo creo que sí que está ahí. Creo que está en esa conversación, creo que está en ese nivel, porque esa temporada fue espectacular, ya, de hecho fueron varias, pero sobre todo esa seguramente fue impresionante. Y además le pregunté al propio Marcos que me dijera sus otros dos delanteros de ese top 3 y me habló de Luis Suárez, Almería la temporada pasada, y de RDT con el Español. Sí que puede, tiene bastante sentido, pero yo creo que no estaría Yuka en ese top 3 porque también estaban por ahí futbolistas como Sadik en el propio Almería, también estuvo, por ejemplo, el caso de Braithwaite en el Español también, el caso de Bautista, de Panicelli, luego otros que no son nueves, pero que también, si contamos atacantes en general, pues está, por ejemplo, el caso de Uzuni. Bueno, creo que hay muchos y muy variados. Si hablamos de puntas, pues como pregunta Marcos, evidentemente, si hablamos de un 9 puro, pues sí que probablemente, como digo, esté en esa conversación, pero yo creo que no lo metería, aunque con bastantes dudas. Por tanto, es que creo que no es ninguna barbaridad, que no es una opinión tan impopular y que tiene bastante sentido, bastante coherencia, aunque quizá ya no hablemos tanto de él o no nos acordemos tanto, porque ya lleva varios años fuera del Sporting, fuera de Gijón, y evidentemente pues han llegado delanteros de mucho nivel después del montenegrino. Vamos con la siguiente y hablamos en este caso de la opinión impopular de Ultrilla, que nos dice: Yeremay es un jugador muy sobrevalorado, Mella es mejor. Bueno, yo creo que no, creo que esto sí que es impopular y yo no estoy de acuerdo, creo que no estoy nada de acuerdo, porque Mella es un muy buen futbolista, son además muy diferentes entre sí. Mella es un jugador más de espacios, más de recorrido y de vuelta, amplitud, profundidad por banda derecha, y Yeremay me parece un jugador más de juego interior, sí que puede partir de la banda izquierda, de fuera, puede partir más abierto, pero realmente creo que los grandes talentos, los futbolistas que realmente pues tienen más recursos en el juego interior, pues juegan por dentro. Creo que Yeremay en este caso, por tanto, es superior a Mella, porque al final, quien más destaca suele ser jugador de dentro, y creo que Yeremay tiene más recursos, creo que sin espacios, en espacios reducidos, pues es mejor, tiene más argumentos, tiene giro, conducción. Bueno, creo que es un futbolista especial, creo que es más especial que Mella, más diferente, más difícil de encontrar, y por tanto me parece superior, aunque como digo, Mella es un muy buen jugador, es que no es ninguna tontería, Mella es un muy buen futbolista, de hecho, como carrilero está explotando mucho, está rindiendo muy bien con Hidalgo en estos últimos partidos, y es un jugador muy agresivo, muy peleón, que yo creo que tiene nivel, creo que tiene mucho nivel, pero es que Yeremay es que me parece otro escalón, es que me parece prácticamente superior a todos los futbolistas de la categoría, y por tanto para mí creo que, bueno, es que de hecho no tiene demasiado sentido que esté en esta categoría, más allá de evidentemente lo emocional, de lo que ha pesado para que él haya rechazado ofertas. Entonces, pues por ello está en el Depor, por ello quiere ascender con el Depor, y pues si todo sigue como ahora, pues probablemente sea el último año en segunda de Yeremay con su equipo. Así que evidentemente
Yo sí que creo que esto es una opinión impopular y sí que no estoy nada de acuerdo en este caso. Vamos con la siguiente y nos dice Oscar. Los equipos con mayor presupuesto tienen mucho peso sobre los árbitros. Y pone entre paréntesis Almería, Depor. No, yo creo que no. Evidentemente al final yo no creo en una mano negra, no creo en nada en cuanto a este tipo de cosas, de arbitrajes. Cada uno, pues evidentemente, pues mira para lo suyo y está claro que hay errores muy graves en muchos casos y a veces, bueno, o muy habituales podríamos decir, pero igual que te favorecen, pues a todos los equipos le favorecen y a todos los equipos le perjudican porque los errores pues son comunes y son, como digo, normales, pero es complicado ser árbitro, aunque más allá de eso, evidentemente esté el VAR, etcétera, pero creo que, evidentemente, igual que a muchos equipos les favorecen, pues también le perjudican y de hecho al propio Almería que está en esta conversación, por lo que nos dice, por lo que nos dicen aquí, pues al propio Almería, más allá de ese partido contra el Sporting, de hecho es que venía siendo un equipo bastante perjudicado en este inicio de temporada. Entonces, pues claro, al final yo creo que no. Creo que, bueno, estoy bastante seguro de que no. Así que evidentemente, bueno, de hecho es que el Almería, pues desde que cambió de propiedad, estuvo 3 temporadas hasta que consiguió ascender. Esta última temporada pasada, con muchísimo potencial económico, tampoco ha ascendido. Bueno, y realmente tampoco ha estado tan cerca para el equipo que es. Bueno, yo creo que no. Y esto sí que no creo que sea tan impopular. No creo que sea tan impopular, por lo que se dice siempre, evidentemente, del arbitraje. Porque siempre está muy en el foco. Pero yo no estoy nada de acuerdo. Y por tanto, para mí esto quizá no es tan impopular, pero me parece que no. Luego vamos con la siguiente y nos dice por aquí, tanto Colegones como Mateo nos dice, Mulatieri, bueno, Colegones nos dice, Mulatieri puede acabar siendo el mejor 9 de la categoría, le vi mucha calidad, por tanto, esto corresponde bastante con Mateo que nos dice, Mulatieri es el mejor 9 de la categoría, y aparte Colegones nos dice, Gelabert es el mejor mediapunta de segunda división. Bueno, lo de Mulatieri evidentemente habrá que verlo, habrá que ver su rendimiento esta temporada, pero sí que creo que va a estar ahí. Me parece que es un delantero de mucho nivel, creo que está empezando muy bien y a mí me está gustando mucho, más allá de los goles, más allá de las cifras, es que está sumando en muchos registros diferentes, un 9 con bastantes características, con bastantes opciones, me parece bastante completo, con alternativas y a mí me está gustando. Creo que es un delantero que va a ser de los top en la categoría. No sé si el mejor, al final está por ver y lleva muy poco en el Depor, pero no creo que sea una opinión impopular, porque es verdad que evidentemente para el gran público quizás más desconocido, porque viene de Serie B, de Italia, pero es que me parece que es un delantero que tiene mucho peso, que tiene mucho nivel, y por tanto me parece que va a ser de lo mejor en la Liga Hypermotion este curso, así que no me parece impopular, quizá seguramente por desconocimiento, como digo. Y Gelabert, no sé si el mejor, pero creo que tampoco es impopular. Creo que está ahí. Creo que está en esa conversación. Con los Mario Soriano. Bueno, al final son muchos futbolistas que a veces parten de fuera pero acaban por dentro. El caso de Luismi, por ejemplo, en el Deport también. Es que hay muchos. Por dentro en la Almería también juega a Rivas, que si Melamez. Bueno, hay muchos. Gelabert, no sé si el mejor. Creo que no diría yo el mejor. Aunque no es ninguna barbaridad decirlo. Creo que está, como digo, entre las opciones, entre los candidatos, porque es un futbolista que por talento seguramente sea de primera división. Vamos con la siguiente y nos dice Miguel. Y nos dice el Granada, Miguel García Galán, nos dice el Granada tiene 5 o 6 jornadas de margen para ganar 2 partidos seguidos. Como no lo haga, desciende. Yo creo que no, al final es una categoría muy larga, creo que evidentemente mientras no sea matemático y en septiembre en 5 o 6 partidos pues ya estaríamos en octubre, noviembre, no va a ser matemático aunque pierda todo. O está claro que si no gana nada pues las jornadas van a pasar y va a ser cada vez más difícil, pero no, en esta categoría los hemos visto de todos los colores, yo recuerdo ese Cartagena de precisamente Julián Calero que le costó al entrenador alrededor de 10 partidos, si no recuerdo mal, ganar uno desde que llegó y él era ya el segundo entrenador, es decir, era el sustituto en ese momento. Había cesado ya de Cartagena a un entrenador, a Víctor Sánchez del Amo, si no recuerdo mal. Entonces ya llevaba casi una primera vuelta entera, alrededor de 18 partidos, y prácticamente no había ganado más que uno, si no recuerdo mal. Entonces, y se acabó salvando de manera holgada, con un mes de antelación. Entonces,
Yo creo que no. Evidentemente el Granada tiene que ganar ya, porque junto al Zaragoza son los dos únicos que no han sumado victorias. Está último, está cada vez, pues evidentemente alejándose del resto de sus competidores, pero todavía es muy pronto y por tanto yo creo que no, pero como digo, evidentemente, cuando pasa el tiempo y no ganas, pues todo se vuelve más complicado porque además de los resultados, de la clasificación, está el tema emocional. Y eso es muy difícil de gestionar en un equipo que además, como venimos diciendo, es que hace poco más de un año estaba en primera división y gestionar eso es muy, muy difícil. Vamos con la siguiente y nos dice por aquí otro seguidor del Sporting y nos dice, Affengruber era el mejor jugador de la Hypermotion el año pasado, obviando a Luis Suárez únicamente. Pues puede ser perfectamente. Creo que está ahí. Creo que está ahí. Yo realmente, mirando un poco de cabeza, pensando de cabeza, el 11 que hice de la temporada, estaba evidentemente Affengruber, estaba el propio Luis Suárez, estaba por ejemplo Jeremai, estaba también futbolistas de nivel de Gorrochategui, Dituro, Álvaro Núñez. Bueno, la verdad es que había mucho nivel. Por ejemplo, yo no metí en esa ecuación a Panicelli, que era otro de los mejores de la categoría. Lo dejé como el segundo delantero, es decir, como el suplente de Luis Suárez, porque hice dos onces, que lo tenéis por Twitter. Y yo creo que Affengruber es que está ahí. Creo que fue de los futbolistas más diferenciales. Me parece muy complicado elegir porque al final es muy diferente. Entre cada opción es una realidad. Al final no es lo mismo un central que un extremo, que un mediapunta, que un lateral, que un portero. Pero creo que Affengruber está ahí. Es que está ahí y de hecho se está viendo en primera división. Entonces, creo que no es una opinión impopular. Y yo podría estar de acuerdo porque es que es un futbolista de un techo tremendo y de un nivel y un rendimiento ya en el día a día realmente espectacular en el Elche, que la verdad que es increíble que lo pudiera firmar estando en segunda un jugador que iba a jugar Champions en su equipo en Austria. Es decir, es que es una locura, un trabajazo espectacular de la dirección deportiva. Vamos con la siguiente y nos dice Iván Alicho, que ya salió en el último vídeo, uno de los habituales, y nos dice David González, jugador, ya sabéis, del Burgos, va a acabar la temporada como uno de los mejores jugadores de la liga. Pues yo estoy bastante de acuerdo. Creo que evidentemente es hablar por hablar, pero es que me parece que es un talento de nivel. Creo que no está tan en el foco porque llegó la temporada pasada al Burgos y no jugó tanto, no fue tan habitual en cuanto a titularidades. Es un jugador que rotó más, que tuvo sus momentos, pero que no fue tan constante, tan regular. Pero creo que es un jugador para dar un paso adelante esta temporada. Ya lo vimos desde el primer día con ese partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Yo la verdad es que estoy bastante confiado y tengo bastante confianza, como digo, en el futbolista del Burgos. Creo que David, creo que va a ser uno de los mediapuntas, aunque a veces parte de fuera, uno de los mediapuntas de nivel en la categoría. Creo que va a estar entre las opciones. Al final, es difícil, es muy complicado decir entre los mejores, porque además, ¿dónde pones el listón? Los mejores que son los 10 mejores, los 20 mejores, los 30 mejores, el top 3. Bueno, hay muchas diferentes opiniones puede haber, muchos diferentes tops, pero yo creo que David es un jugador que este año va a dar un paso adelante. Yo creo bastante en él, creo que tiene mucho nivel. Y me gusta bastante esta opinión porque creo que tiene bastante fundamento. No me parece tan impopular, quizá, como digo en otros casos, quizás más impopular por desconocimiento, porque es que se ve David que pronto que tiene un talento especial, que tiene un talento diferente y además un jugador que es burgalés, que llegó de la cantera del Madrid, que volvió a casa, o sea que tiene todo para hacer una temporada brutal. Luego también vamos con la siguiente y nos dice por aquí Facundo, ya solo nos quedan tres, y nos dice Duke, extremo, atacante en general del Leganés, es el jugador más desequilibrante y del cual su equipo más depende para generar ofensivamente de toda la categoría. Yo estoy de acuerdo en que lo ha sido seguramente hasta ahora, sobre todo por el potencial del Leganés, siendo un equipo recién descendido de primera división. Creo que tiene bastante sentido en esto la opinión, porque Duke seguramente ha sido el que más ha tirado del carro de largo del equipo de Paco López en este inicio. Es que es un futbolista espectacular, me parece que es diferencial en la categoría. Ya se está viendo, tanto partiendo de izquierda como de la derecha, un jugador que también puede jugar en punta,
un futbolista que es súper completo, porque aparte de su desequilibrio, es que es súper trabajador, súper currante, comprometido en el repliegue, siendo agresivo en la presión, con espacios hace mucho daño. Bueno, la verdad es que físicamente muy fuerte, difícil de superar, difícil de tumbar, difícil de parar. Es que tiene también regate en espacios reducidos. Bueno, es que me parece que es muy completo, que tiene muchos registros, muchas formas de hacer daño al rival y por tanto creo que hasta ahora sí que podríamos decir que lo es. Seguramente de aquí en adelante diría que no. Diría que no porque el Leganés tiene a otro jugador como Juan Cruz, que tiene que ser diferencial entre líneas. Luego también tiene futbolistas de arriba como Miguel de la Fuente, como Diego. Creo que tiene opciones el Leganés y seguramente estos futbolistas, Pau Bels también, van a ir hacia arriba, van a ir hacia adelante y por tanto diría que a largo plazo no, pero seguramente desde el día 1 hasta hoy, probablemente diría que sí, sobre todo por el nivel que hablamos del Leganés, que es un equipo que tiene que estar arriba, porque viene de primera y es uno de los candidatos, uno de los equipos fuertes en segunda división este curso. Vamos con la siguiente y nos dice por aquí, Orgullo Blanquinegro nos dice, el Racing de Santander está sobrepuntuando por su enorme pegada arriba, pero solo ha sido realmente superior contra el Ceuta. Castellón, Albacete, Almería, Cultu y Córdoba fueron superiores a ellos, es decir, 5 equipos de los 6 contra los que ha jugado el Racing, y el Valladolid no tanto, pero del estilo, nos dice. Bueno, yo mirando los partidos del Racing, pues creo que yo sí que estoy de acuerdo que ha podido sobrepuntuar, porque al final es habitual, es un equipo que está arriba y normalmente los equipos que están arriba, bueno, normalmente no, los equipos que están arriba pues tienen que ganar muchos partidos para estar ahí, y está claro que es muy complicado, es una categoría muy igualada y está claro que los equipos de arriba, lo lógico es que sobrepuntúen, igual que los de abajo, aunque muchas veces estén muy mal, lo lógico es que infrapuntúen. Al final, muchas veces, bueno, esto se decide en las áreas y las áreas pues las deciden los futbolistas más determinantes, los de arriba pues son los que mejores jugadores suelen tener y los de abajo pues lo contrario. Entonces, no es raro que el Racing pueda sobrepuntuar, como puede sobrepuntuar el Depor, el Cádiz, que para mí es el ejemplo más claro, pero igual que, como digo, los de abajo, todo lo contrario, más allá de que Granada, Zaragoza, Cultural, Córdoba, Albacete, Real Sociedad, Castellón, estos equipos que están en los últimos 7 8 puestos, pues evidentemente habrán tenido muchos momentos, han tenido muchos momentos malos, pero también casi todos o todos han infrapuntuado, porque es que en 6 partidos es muy difícil que solamente merezcas ganar uno. Es que ya solo por estadística, y por ejemplo en el caso del Castellón, lo hemos comentado en varias ocasiones que es muy evidente. Otros no tanto, pero el Castellón, el Córdoba, son ejemplos muy evidentes que tienen que ir hacia adelante porque están mereciendo más puntos. Y yo diría que el Racing, como digo, ha sobrepuntuado, pero yo no creo que haya sido superior solamente al Ceuta. Creo que también fue superior el primer día al Castellón. Creo que el Castellón tuvo sus momentos y en ese tramo sí que fue mejor, pero creo que el Racing en el cómputo general mereció ganar. Contra el Albacete, por ejemplo, es que tuvo un tramo el Racing que también fue malo, porque es un equipo que cuando está mal sí que es verdad que su nivel baja bastante, pero creo que contra el Albacete es que realmente el Albacete no le generó demasiado y le hizo 2 goles más o menos fácil. Sí que tuvo un momento, como digo, que fue superior, pero creo que el Racing lo supo mejorar y yo creo que contra el Albacete no es ninguna barbaridad que acabara ganando el partido. Contra el Ceuta merece ganar y ganó. Contra Almería sí que seguramente es el partido más claro porque fue muy inferior en la primera parte, el Racing estuvo muy mal y realmente todo cambia a través de la expulsión de Lopi, que ahí evidentemente el Racing ya con uno más pues sí que crece y cambia el partido, pero es que esos momentos, esos detalles por decirlo así, que tampoco son detalles porque son momentos clave, cambian absolutamente todo, ya con 10 es mucho más difícil y el Racing supo remontar el partido. Pero como digo, sí que ese partido seguramente sería el más claro de que no merece tanto y se acaba llevando 3 puntos después de una primera parte de la Almería que había sido espectacular. Es que fue muy buena del equipo de Rubi y se llevó 0 puntos. Contra la Cultu fue muy inferior el Racing. Sí que si vamos a los goles esperados, si vamos a en cuanto a ocasiones claras, quizá no tanto porque la Cultu prácticamente todo lo que llegó lo metió para adentro, más allá de alguna otra ocasión, pero tuvo mucha eficacia. Pero claro, es que el Racing hizo un partido, sobre todo a partir de la intensidad, ya no el juego, que también, sino la intensidad. Es que fue claramente inferior. Y luego contra el Córdoba,
pues no me parece que el empate sea injusto, porque la primera parte el Córdoba es muy superior, pero el Racing también tuvo dos muy claras y luego en la segunda parte el Racing claramente da un paso adelante. Entonces, no me parece tan injusto el empate, creo que puede estar ahí. Es decir, sí que seguramente diría que el Racing ha sobrepuntuado, pero como la mayoría de los equipos de arriba, pero no creo que haya sido solamente superior al Ceuta. Aunque no me parece una opinión impopular, porque de hecho tiene bastantes likes este comentario. Y vamos ya con el último, que nos dice Hijo del Frío, del Burgos. Ferniño con este nivel es el mejor delantero de la categoría. Yo creo que no. Creo que Ferniño es un delantero que está creciendo mucho, que está mejorando mucho. Es un delantero que sobre todo en el juego directo, de espaldas, bueno, tiene también sus momentos, sus situaciones con espacio. Es un delantero que se mueve muy bien, que en el área tiene presencia, que va bien por arriba. Bueno, la verdad que es bastante completo. Y sobre todo también cuando baja a recibir, en los apoyos. Creo que es un delantero que ha crecido mucho en Burgos. Estos últimos años a mí me está gustando mucho, pero creo que no es el mejor delantero de la categoría, porque sí que es verdad que no diría un delantero tan claro que esté por delante del resto, porque por ejemplo, hablamos en otros años de Luis Suárez, hablamos otros años de RDT, de Braithwaite, lo hemos comentado antes, pero de Panicelli, de Alemão en esa primera vuelta, que hasta la lesión es que estaba siendo una barbaridad. Yo creo que no hay ahora este año un delantero muy superior al resto. Creo que hay bastantes igualados. Pero creo que Ferniño no sería el primero. Aunque sí que está acercándose mucho a ese nivel. Y evidentemente si lo mantiene, pues es que va a ser jugador de primera más pronto que tarde. Va a volver a esa categoría. Porque es que llevamos muchos años hablando de Ferniño porque debutó muy joven. Estuvo en el Mallorca, estuvo en el Villarreal B. En el Villarreal también en el primer equipo. Entonces lleva muchos años y parece que sea más veterano, pero es que hablamos de un jugador que tiene 24 años. Es que es una locura, que es que todavía le queda muchísimo fútbol, evidentemente es muy joven y está en una edad que está creciendo muchísimo. Con el Burgos, un fichaje de los muy buenos otra vez de Michu, porque hablamos de un futbolista que llegó hace 2 3 temporadas, es decir, llegó con 21 22 años y es un 9 que ha crecido, que llegó libre y que probablemente tras esta renovación, si acaba saliendo, será por un buen dinero porque está haciendo unas cifras también de mucho nivel, así que no me parece ninguna locura decir que es el mejor, pero yo seguramente no lo situaría ahí, aunque como digo, está creciendo como para ello. Así que estas serían vuestras 10 opiniones impopulares, mi reacción a ellas, mi opinión sobre ellas, algunas barbaridades, algunas no tanto. Bastante completo el vídeo, hablando de bastantes equipos, de bastantes situaciones diferentes. Espero que os haya gustado. Acordaros sobre todo de dejar un buen like, que siempre se agradece, y además eso es lo que permite darle a hypear el vídeo, que obviamente pues suma muchísimo para el canal, que estamos creciendo, que estamos yendo bastante bien. Y por tanto pues acordaros de todo eso, suscribiros y nos vemos en la próxima.